Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos 12 tribus. Nuestro único interés es el estudio de la palabra y como ya venimos estudiando desde hace tiempo, estamos en estos momentos en lo que corresponde a la quinta, sexta y séptima trompeta. ¿Por qué hablamos de estas como si fueran una sola o como si fueran un solo tema? Porque como veníamos hablando, la palabra del Señor dice que los tiempos finales serán como dolores de parto. Los dolores de parto arrancan con una secuencia distante, pero si al final, cuando se acerca el parto, el dolor se entrelaza y se hace más corta el periodo entre uno y otro hasta que los dolores se sobreponen el uno al otro. No acabas de pasar de un dolor, de una, como dijéramos, un estartazo, un momento de estos de dolor, y pasas al siguiente sin haber superado el primer dolor. Entonces, eso mismo pasa en estas. Y sobre todo, la señal la da el mismo Señor cuando aparece un buitre leonado, y este buitre leonado lanza tres ayes, hablando de que estos tres son los tres más duros de las trompetas. También hemos dicho siempre que como buen dolor, como corresponde a los dolores de parto, el dolor de parto no es lo importante, sino el nacimiento del bebé. Y esto nos habla la palabra de la venida de Yeshua, de la venida de Jesús. Entonces, dentro de esto nos dan unas señales que incluso para cualquier incrédulo son innegables. Se están sucediendo, están aconteciendo. Pero para eso el Señor nos habla a través de profecías. Antes de, y Fesías antes incluso de que suceda, ya lo ha anunciado. Y eso se trata. El tema para hoy, nosotros hemos ido estructurando toda la secuencia de Apocalipsis y consideramos, y por las señales que se dan, estamos en estos momentos viviendo esa quinta y sexta trompeta. Sabemos que de la sexta trompeta, el evento que hace como clic, que hace innegable que se encuentra en esta trompeta, es la aparición evidente, manifiesta, visible, evidente, que no permite ni interpretación ni ocultamiento de el falso profeta, la primera bestia, ha sido conocida como anticristo, y desde luego la manifestación de alguien que es el dragón, la serpiente antigua llamada Satán o diablo. Así lo dice la palabra. Ahora, hay cosas que son difíciles para el tiempo presente de percibir. O sea, hay personas que creen que toda la vida se resume a esta vida física y no entiende que existe otra vida que se llama la vida espiritual. Incluso nosotros, según la palabra, somos un espíritu que ha recibido un cuerpo. O sea, lo básico no es el cuerpo, aun cuando no hay que descuidarlo. Lo básico es alimentar el espíritu. Entonces, y además de eso, se nos habla de que esa dimensión espiritual tiene la posibilidad de convivir, de coexistir con esta realidad material. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor nos ha dado elementos, instrumentos para poder acceder a esa realidad espiritual. Y la realidad espiritual se cruza todo el tiempo con la realidad material y la supera, porque no tiene la limitación de un cuerpo material o de cuerpos materiales. Entonces, dentro de las señales que el Señor nos ha hablado es de la aparición de estos seres, es cómo se prepara el camino para que estos seres puedan manifestarse y ser aceptados por el mundo, por los seres que habitan la tierra, por los humanos que habitamos la tierra. Entonces, Luigi, nos regalas, por favor, Apocalipsis 13, 3 al 8. Sí. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación,
y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Miren la facilidad que muestra aquí la palabra con la que la bestia, el falso profeta y el mismo dragón pueden blasfemar, hablar mal, insultar el nombre de Elohim, el nombre de Dios, el sitio donde él ha determinado que estaría su presencia y los seres celestiales. ¿Por qué eso lo puede hacer con libertad? Porque la gente ya actualmente no le interesa, pasa por alto eso, le sirve cualquier Dios, le sirve cualquier lugar, le sirve cualquier, pero lo que no se han dado cuenta es que negando que existe una vida espiritual de unos seres celestiales, lo único que están haciendo es entregándose en manos de esos seres espirituales que algún día habitaron los niveles celestiales, pero que habitan todavía los niveles espirituales. ¿Sí? Ahora, ya desde antes hemos dicho que esta etapa, la que vivimos hoy en día, corresponde a la historia que cuenta el mismo Señor donde dice que se sembró trigo, pero creció cizaña. Pero que aun cuando los obreros le dicen al amo, dice, cortemos el trigo y la cizaña y separamos uno del otro, el dueño dice, no, difícil es distinguir entre uno y otro. Mejor dejemos para cuando llegue el momento de dar fruto, se puede distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Y luego el mismo Señor aclara. Él dice, cuando llegue el tiempo del fin, el Padre enviará a sus ángeles para que hagan esa labor, seleccionen el trigo y la cizaña. Mira quiénes envían. Envía a seres espirituales a que haga la selección. Entonces, eso es lo primero que nos indica que este engaño, esta seducción, está dirigida, es, como lo dice acá, a los hombres que moran en la tierra. O sea, ya lo hemos dicho, son corazones y espíritus, son almas de seres humanos que se alimentan de las pasiones humanas, que ignoran lo espiritual y que por el contrario, a todos le quieren encontrar una explicación y una eh, excusa en lo que la tierra piensa, en lo que la mente humana carnal está acostumbrada a pensar y ya está adaptada. O sea, no puede pensar más allá de eso porque su mente no da para pensar lo espiritual, siempre da para pensar lo carnal. Ahora, todo esto es un preámbulo para decir, lo que vamos a ver hoy es explicar cómo es que se llega incluso al colmo de adorar al mismo dragón. Alguien incluso cuando ve a alguien muy malo, que dice, es que ese es el diablo. Cuando ve a alguien que está muy metido en pecado, que anda, siempre lo ven como ese adversario, ese es a Satán. Y aquí lo están viendo como un amiguito, como un recurso que debe ser adorado. Incluso el Señor dice, arranca en el versículo 4 del capítulo 13, dice, y adoraron al dragón, y adoraron al dragón. Y luego continúa diciendo, dice, y adoraron a la bestia. Entonces aquí hay un nivel de adoración por el cual el mundo ya viene, para el cual el mundo ya viene siendo preparado. Lore, ¿me regalas por favor segunda a los Tesalonicenses 2, 1 y 3, 1 al 3? Ok, un segundo. Pero con respecto a la venida de Yehoshua el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Voy a iniciar por una especie de paréntesis. Cuando utiliza la palabra y sea manifestado, en el griego utiliza la palabra apocalipté, que es el Strong 601, que viene de la raíz apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, compuesta de dos elementos. La palabra apo, que es el Strong 575, que significa apartado de, y el Strong 2572, que es calipto, que es cubrir, o sea, apartar lo que antes cubría algo, es descubrir,
revelar, es hacer manifiesto, es hacer visible lo que se encontraba velado, es quitar lo tapado, quitar lo que estaba tapando algo. En pocas palabras, es hacer visible, evidente, particularmente, muy en especial, lo inmaterial. Esto porque lo pongo como paréntesis, porque insisten y existen incluso doctrinas muy, o sea, a nivel global, que dicen que la palabra apocalipsis, que en el inglés es revelaciones, o sea, traducirlo sería revelaciones, es revelar, volver a velar, según ellos, cuando en el sentido griego no se acopla a esa interpretación del sentido de la palabra en inglés. Tengamos en cuenta una cosa, las escrituras originalmente no fueron escritas en inglés, tampoco en español, ni siquiera en latín. Fueron hebreo, arameo y griego. Y la versión de Apocalipsis que ha llegado a nuestras manos, manuscritos más antiguos, son en griego, griego koiné. Entonces, esto simplemente como una especie de paréntesis de aclaración. Ahora, vamos a la apostasía, que es la que nos interesa mirar aquí. Dice que la apostasía está hecha para perturbar nuestra manera de pensar, punto uno, pero que su origen lo describe de la siguiente manera. Dice, que no se dejen alarmar ni tentar, dice, ni por espíritu, inicia diciendo por espíritu, ni por palabra, ni por epístola. A la final, palabra y epístola serían básicamente del mismo origen. Tendría que ser de un apóstol de aquel tiempo. Pero en cambio la palabra espíritu nos deja otro nivel de engaño, otra fuente de engaño, un engaño espiritual. ¿Que nace de quiénes? De espíritus. Hemos dicho, la apostasía o el apóstata, que es el falso profeta y la bestia y los que habitan la tierra y están corrompidos, llegan al momento en el cual blasfeman incluso de los seres celestiales. Y aquí está diciendo, existen espíritus que realmente vienen a causar apostasía. ¿Cuándo? Principalmente en el tiempo del fin. Miren, una de las cosas que tenemos que ir poniendo de presente es que la nueva doctrina que quieren propagar, que quieren impulsar, es la doctrina que adora el medio ambiente, que adora la condición del clima, que pone de realce y como elemento primario la ecología, que procura escandalizar a quienes no comparten ciertos pensamientos como los del cambio climático o calentamiento global, porque cada día lo van adaptando más y ahorita dicen que a lo que lo que quieren encaminar todo es al agua, a que el agua ya se encuentra o contaminada o muy escasa en la tierra, entonces que es necesario que el hombre empiece a tomar cambios en su conducta y casi siempre esos cambios en su conducta son ajustarse a ciertas eh, paramentos que trazan quienes, las mentes que quieren controlar globalmente a los seres de la Tierra. Principalmente ya gobiernan o ya tienen gran influencia en lo que corresponde a lo económico y quieren llevarlo a la vida cotidiana. Ahora, cuando dice la palabra del Señor, dice que se manifestará ¿quién? El antropos tes anomias, que ha sido traducido así como el hombre de pecado, o huios tes apoleias, el hijo de Apoleias, el hijo del destructor. Él mismo no es el destructor, es el hijo del destructor, y ya vimos en una ocasión cuando analizamos 2 Tesalonicenses 2, donde dijimos, aquí no se refiere al anticristo, se refiere a aquel que recibe el poder del anticristo. ¿Y quién es ese? El falso profeta. Ahora, debemos, para nuestro tema, para el que estamos viendo de la apostasía, entender que existe una relación clarísima imposible de quebrar entre una causa y un efecto. La apostasía tiene que ser el resultado de la interacción de la naturaleza humana corrompida, pecaminosa, ya rendida al pecado e ignorante, que se ha apartado de las escrituras, en pocas palabras, esclavos son del pecado, y una fuerza influyente, es la mezcla de los dos, es la química entre estos dos, una fuerza influyente que corresponde a una fuente espiritual de engaño que obra a través de diversos sistemas.
llámese sistema educativo, llámese sistema económico, llámese sistema social, moral, llámese las modas, llámese los medios de comunicación, llámese como se llame, incluso llámese organizaciones humanas de trascendencia local o de influencia global. Principalmente apuntan a las de influencia global, que como veremos, no en esta conferencia, sino en este estudio, sino en un estudio futuro, claramente son el refugio, son la casa para que estos espíritus logren su impacto. Los reinos antiguos llegaban a grandes extensiones, pero el Señor dice que el reino final será el que será destruido por la venida del Señor, será un reino de índole global. Martica, ¿nos regalas, por favor, Apocalipsis 9, 13 al 14, y luego te saltas al mismo Apocalipsis 9, pero 19 al 21? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes, año y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de a caballo, 200 millones. Yo oí su número. El 19. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a las serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí estamos en el sexto ángel. Recordemos que en el quinto, perdón, que está esta trompeta, cuando la quinta trompeta es tocada por el ángel, recordemos que salen de la tierra unas langostas, y a estas langostas se les dice, con ser que la naturaleza de la langosta es destruir lo verde, le dice, no destruyan lo verde, ni los árboles, sino cáusenle dolor a los hombres. Esto nos está hablando de lo que ya veníamos diciendo. La religión para este tiempo y la excusa para este tiempo se llama medio ambiente, se llama el clima, se llama ecología. Y al punto se ha llegado incluso que mucha gente está utilizando esto y está de acuerdo, mucho pueblo también, de que hay que reducir la población porque el daño ecológico que venimos haciendo está incluso en tomarnos un cafecito en la mañana, porque estamos con eso afectando la capa de ozono. Excusas que para un ser racional, no soportan el más mínimo razonamiento. ¿Cómo es que un planeta Tierra con toda su gran extensión, produciendo realmente alimento saludable, o produciendo el alimento que la Tierra nos da, no va a poder sostener 8.000, 9.000 millones de personas? Con toda su extensión, es que la Tierra no tiene el tamaño del globito terráqueo que tenemos en la sala. Es una extensión de miles de millones de kilómetros. Entonces, no va a poder sostener. Lo que pasa es que sabemos que la política económica de las grandes empresas y de las grandes multinacionales dice, si hay mucho trigo, va a bajar el precio, las utilidades se nos reducen, entonces mejor botemos trigo al mar. Si hay mucha leche, se baja el precio de la leche, entonces más bien hagamos que la leche sea botada a los campos. Si hay muchas gallinas, baja el precio del pollo, entonces más bien matemos los pollitos cuando son bebés o destruyamos los huevos. Entonces, es una forma de alimentarse ellos y enriquecerse a punta del hambre, la necesidad de los demás. Si realmente tuviésemos unos sistemas económicos honestos, las personas aún en escasos recursos no les faltaría el buen alimento, no les faltaría los buenos servicios. Pero se piensa siempre en un negocio buscando la mayor rentabilidad, porque es hagámonos ricos los que mandan, a costa de la muerte y la pobreza de las grandes multitudes, de las mayorías. Luigi, nos regalas, por favor, bueno, dice también, allí dice, que no dejaron, esa es la parte que hace énfasis, nunca se arrepintieron, ¿de qué? De las obras de sus manos,
pero tampoco se arrepintieron de la idolatría. ¿A dónde? ¿A quiénes adoran? La misma palabra lo dice allí. No se arrepintieron de dejar de adorar a los demonios y a los ídolos. Y también dice, tampoco se arrepintieron de sus conductas homicidas, hechiceras y la idea de que la fornicación, los hurtos, simplemente son una forma de vivir en la carne con una excusa de, es que hay que vivir, hay que disfrutar. Pero fíjense que todo nace de una falta de arrepentimiento ahora. ¿A quiénes? Dice, a los demonios. Sigue esa. Entonces, los que sobreviven a la muerte no llegan al arrepentimiento. Y si no llegan al arrepentimiento, desde luego, no hay un cambio de conducta. Pese a que ven los frutos del pecado, como la gente está falleciendo, simplemente no les interesa. ¿Por qué? Porque ven beneficio en que fallezcan multitudes, en que haya reducción de población, porque ya está al lado del cerebro de que entre menos gente, más tajada nos corresponde de la misma torta. Entonces, por eso hoy en día vemos que incluso se dirige todo a debilitar la buena o el sistema de vida que nos ha llevado hasta este tiempo. Por ejemplo, se dice que la carne, el hecho de que el hombre haya empezado a consumir carne, fue lo que originó un mayor desarrollo cerebral y nos llevó a ser tan creativos como lo somos hoy en día. Pero ahora resulta que la carne ya no se produce desde el campo, ahora se quiere producir desde los laboratorios y se quiere simplemente alimentar a las personas con un montón de plástico y de inyecciones químicas que a los únicos que les beneficia es a aquellos que lo están produciendo, pero no lo están consumiendo. Eso pasa igual que con la tecnología. Si ustedes se acuerdan, Steve Jobs y todos los que tienen redes sociales y producen celulares y todo esto, ¿qué es lo primero que hacen? Le prohíben a sus hijos que se metan en redes sociales, que se metan en internet, les prohíben que porten un celular y a los que asisten a estos hijos también les prohíben que hagan eso. Ahora, ¿de qué se aprovechan ellos? Del sistema actual. En el sistema actual, por ejemplo, las madres trabajan y quieren ser superiores las mujeres quieren ser superiores a los hombres. Entonces, por ello, no tienen hijos. Y cuando tienen hijos, quedan al cuidado de una persona que ha sido estructurada para que no se salga de los lineamientos que le da una Secretaría de Educación, un Ministerio de Educación, unas personas que incluso consultan a los entes globales acerca de qué tienen que dar. Y por eso los alimentan a punta de ideas de género, a los niños les instruyen sobre eso, les instruyen acerca de que cuando alguien les quiera imponer alguna norma moral, se rebelen porque ellos son autónomos, no sé qué. Elementos que nos han llevado a que la sociedad sobreviva hasta ahora, quieren ser rechazados. Y se quiere alimentar en la agenda, que ya sabemos, del lobby LGBT y demás, y que está incluso abanderada y patrocinada por los grandes emporios económicos. Ahora, todo esto, vuelvo y les digo, cuando vimos que aparece el homosexualismo, el aborto está patrocinado porque ahora es cuestión de salud y se puede dar hasta la última semana incluso de gestación. Cuando se quiere decirle al niño, oiga, es que usted puede cambiar de sexo desde los 6 años, usted puede elegir a qué género quiere pertenecer. Cuando se le da a las personas unos salarios miserables para que se mantengan bien ocupados y piensen es que si tengo un hijo, pues se reducen mis utilidades y se reduce mi nivel de vida. Cuando todo esto sucede, ¿a qué se le está apuntando? Se le está apuntando a una reducción de la población. Realmente se está apuntando a eso. Y cuando ustedes miran que hay una sola fuente para medir la población mundial, y esa fuente realmente puede mentirnos y puede manipular los resultados, está sucediendo hoy en día. Y los medios de comunicación incluso alimentan que las personas tengan no hijos, sino algún tipo de mascota o de hobby, porque también el hobby reemplaza. No, mi vida, es que los fines de semana podemos dedicarnos a ir a jugar fútbol y de ahí vamos a no sé qué. ¿Por qué? Porque un hijo para ese tipo de sistema lo quieren hacer ver como un estorbo, algo que va a incomodar, que va a trastocar el sistema de vida. Y dentro de todo esto, las personas no creen en un mundo espiritual, pero en cambio llaman amigos
a unas personas que le dan un like o que se suscriben o que pertenecen al mismo grupo virtual en internet, amigos a los que ellos llaman amigos y jamás llegan a conocer, jamás llegan a compartir momentos de vida reales con ese tipo de personas. Todo apunta a esa reducción de la población, de la cual dice la palabra del Señor que corresponde a la liberación de estos 4 ángeles que estaban allí puestos, y dice, para aquel año, para aquel mes, para aquel día y para aquella misma hora, para que fueran desatados en su destrucción sobre el género humano. Y por si fuera poco, ahora los alimentos ya no tienen los nutrientes, no tienen las proteínas, no tienen lo que tenían antes, que nos evitaban y contrarrestaban en muchas veces los virus, bacterias, hongos y todo esto demás, que nos están además soltando en el medio ambiente. Nos están llenando de eso y simplemente la gente todavía cree que se preocupan por nuestra salud. Si tú eres el negocio, si tu enfermedad es el negocio, ¿para qué te quieren sano? Si el hecho de que tú te dejes gobernar, te dejes manipular, es el negocio, ¿para qué te quieren decir la verdad? Entonces, entendamos que la apostasía es un espíritu que hace equipo con personas de carne y hueso, pero que viven carnalmente. No tienen principios, no tienen esa canon que da la palabra del Señor, sino que viven según su propio concepto, según el yo creo, yo pienso, yo elijo. Martica, ¿nos regalas, por favor, Efesios 2, 1 al 3? En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire. En algunas traducciones incluso tú puedes ver que lo traducen como le dan nombre, dicen, este corresponde a Satán, esto corresponde al diablo. Pero tenemos que mirar desde el punto de vista del contenido específico que aparece allí. Allí no le dan nombre, le dan es más bien una descripción, una característica. ¿De qué? Que es un espíritu, porque allí lo dice, es el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. O sea, que no es un espíritu nuevo, no es un espíritu que vaya a actuar solamente al final de los tiempos. Ya actuaba en los tiempos de Shaul, en los tiempos de Pablo. Así es de que lo que está haciendo en este tiempo es recogiendo su mayor cosecha. Está tomando toda la cizaña y riéndose de cuánta cizaña ha crecido, de cuánta cizaña ha podido ahogar el trigo. Entonces está hablando de la forma como ebulle, cómo crece, cómo es más evidente la existencia de esos esclavos de las inclinaciones carnales, de aquellos de pensamientos perversos, como dice la palabra del Señor, que no se duermen sin antes haber planeado una nueva artimaña, que personas que ya no tienen ni siquiera, o sea, está anulado el elemento del juicio crítico y por eso solamente han aprendido a obedecer, son las víctimas de aquellos que se la pasan es meditando en su perversidad. ¿Alimentados por quién? Allí lo dice, por el espíritu que un día actúa en los hijos de qué? De desobediencia. Así es de que la moda de la desobediencia es la moda impuesta por un espíritu. Lore, ¿nos regalas por favor 1 Timoteo 4, 1, 6? Bueno, y luego te saltas al 11, por favor. 4, 11, te saltas. Ya, un Vamos, Lore. segundito. Dale. Sí, sino que acuérdate que estoy con el teléfono. Sí. Si tienes limitaciones tecnológicas. Un segundito, por favor. Dale.
Ay. 2 segunditos. Tengo que abrir porque se va el esto. Ya. ¿Me repites el versículo? Primera Timoteo 4:1 al 6, y cuando llegues termines el 6, te saltas al 11, 4:11. Ok. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto. Cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración, indicando estas cosas a los hermanos. Serán buen el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Ahora el 11. Continúa mandando estas cosas y enseñándolas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en estas cosas, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Amén. Vamos a ir por partes, pero cuando la palabra del Señor dice que basta con 2 o 3 testigos, y estamos citando mucho más que 3 testigos. Entonces aquí Timoteo nos dice, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que da la advertencia? El Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu es el que está advirtiendo. ¿De qué advierte? Dice que va a haber al final de los tiempos, la gente apostatará de la fe. Pero ¿por qué apostatará la fe? ¿Cuál es el punto de partida para esa apostasía? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, volvemos a lo mismo. Esta es la base, este es el fundamento, la causa. ¿Qué elementos utiliza? ¿Cuál es el instrumento? Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Que incluso, y miren lo que dice, primero, prohibirán casarse, pero también hay un elemento que está pululando ahorita, que está siendo regado por toda la tierra. Dice que también prohibirán alimentos que Dios creó. No alimentos que el mismo hombre crea, sino los alimentos que Dios crea. Van a alimentar, van a proyectar e impulsar los alimentos de índole sintético. Ya hoy en día existen alimentos incluso genéticamente modificados, no como Dios los creó, sino como la economía, como el sistema económico le beneficia y los ve como más aptos, como mejor. Pero ¿eso en qué se convierte? Eso se convierte incluso en una doctrina que ataca a la verdadera doctrina. Por eso es la apostasía. ¿Por qué? Hay un desconocimiento de las escrituras, hay un desconocimiento del mundo espiritual. En cambio, se adaptan a un pensamiento impulsado, infiltrado por el mundo entero a partir de un espíritu que los ha guiado y que ha diseñado ese plan. Y simplemente se adapta y se acopla en mentes hipócritas, gente corrupta, gente perversa, en pecadores. Pero ¿qué dice el mismo Pablo? Dice Pablo, recomendándole a Timoteo, le dice, si usted de manera continua le está recordando esto a la gente, será un buen predicador. Y no solamente pues, será un buen predicador, salvará a muchos y se salvará a sí mismo a través de esta advertencia. Para todos aquellos que piensan que el mundo espiritual no existe, que es una fábula y que solamente se ve en las películas, y que en la mayoría de las películas el mundo espiritual se convierte en un mundo de demonios y de sustos y de terrores, y es la emoción la que despierta, déjenme decirles, el mundo espiritual ni es eso, solamente eso es una franja muy pequeña, pero imagínense ustedes si a un demonio le interesa que usted se aleje, le interesa seducirlo, atraerlo. Entonces las doctrinas de demonios ya están sobre la faz de la tierra. Ya el mundo está siendo seducido. Martica, ¿nos regalas por favor 2 Corintios 11, 1 al 5?
Ojalá me soportarais un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Yehoshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais. Y creo que en nada he sido menos que los apóstoles más eminentes. Miren que allí Pablo está diciendo que es por causa de un espíritu, ¿sí? De otro espíritu. Entonces se presentan tres elementos, tres cosas que van a ser corrompidas en el tiempo final, o en las cuales se enfoca la corrupción del tiempo final. Uno, un falso o falsos Yeshua, o falsos Jesús, o falso Jesús. Un evangelio distorsionado, torcido, mal interpretado y mal enseñado, acomodado a las pasiones de aquel que está predicando o aquel que transmite el mensaje. Y una falsa o muy distante escritura, Torá o Biblia. Entonces, quieren hacer con todo esto que ese espíritu de engaño pueda preparar el camino de unos falsos creyentes, de unos débiles espirituales, que puedan simplemente inclinar su cabeza ante aquellos que se hacen llamar maestros, apóstoles, profetas. Incluso la distorsión de las escrituras tiene que llegar o llega al punto en el cual hombres como este señor Harari llega a declarar que es mejor y que ellos lo van a hacer a través de la inteligencia artificial, escribir una nueva Biblia que sea más incluyente, porque para ellos el hecho de que la palabra del Señor establezca lo que es un hombre y una mujer, para ellos lo demás es ser excluyente. Entonces hay que hacer una que sea incluyente y que para estos les muestre el verdadero amor, porque para ellos amor es dejar que el pecado haga su obra libremente. Entonces, que el que escoja estas adefesios y estas inmoralidades, simplemente vea en esas escrituras, vea que él está haciendo lo correcto. Entonces, todas las perversidades son adaptadas y adoptadas por una falsa escritura. Muchas veces, incluso, él mismo, este mismo personaje, ha dicho que Yeshua o que Jesús es simplemente una fábula, una historieta, que no existe pruebas de su existencia. ¿Más pruebas? Hay pruebas antropológicas, históricas, hay pruebas en cada pedazo de jarra que se encuentra no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo. Hay pruebas de una población que decidió y tomó la resolución incluso de ser sacrificados y ser muertos los imperios de la tierra por creer un fake news. No, señor, porque creyeron a una realidad. Yeshua se hizo carne por amor a nosotros y murió en aquel madero, en carne, en espíritu, entregó su ser para que nosotros podamos hoy en día conocer la salvación. Y porque un día también nosotros tendremos que entregar la vida por nuestras convicciones. Así lo hicieron los antiguos y así lo haremos nosotros. Este es el hombre, este también, con boca llena, dice que la Biblia está llena de fábulas y que por eso debe ser reescrita y reinterpretada. Que a su manera, lo único que ellos han creado es un superhombre a partir de una escritura que no cita a un Dios en lo alto, sino a un Dios en las nubes de la red de Internet, y que por lo tanto, si damos una interpretación correcta a sus palabras, el nuevo Dios se llama inteligencia artificial. ¿Quién es el que va a reescribir la Biblia? Luigi, ¿nos regalas, por favor, Gálatas 1, 6 al 8? Sí. Dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Distingamos entre la enfermedad y el síntoma. El síntoma es un evangelio diferente. El síntoma es dejarse seducir por el evangelio diferente y apartarse del evangelio de la verdad. Pero miren cuál es la fuente. Él dice, nosotros o un ángel del cielo. No da tercera opción. Ahora, miremos la palabra apostasía para poder entender la profundidad. La palabra apostasía, según la etimología, viene del latín apostasía, que significa, que deriva de la voz griega, que utiliza el prefijo apo, que quiere decir fuera o fuera de la entrada, y éstasis, que significa colocar, poner fuera de. La apostasía en un sentido general puede definirse como el abandono, según el diccionario, retractación o negación a la fe en una determinada doctrina. O por su parte es la renuncia o deserción de un partido o instituto para luego apartarse a un elemento totalmente diferente o contrario. Es decir, alude al cambio de doctrina o de opinión. Pero esta es la definición que da el diccionario. Miremos la bíblica. Bíblicamente es alejarse, dice allí, os hayáis alejado del que os llamó por su gracia y en consecuencia dejarse seducir por otro evangelio, otro fundamento de salvación, otro espíritu, o entrar a través de ese espíritu en un completo desinterés por las escrituras, por el rey de las escrituras, por el Dios de las escrituras y por la doctrina que nos lleva a salvación. El principio básico de este espíritu no es ni siquiera el seducirte para que te apartes y empieces a ir en contra de la doctrina y de las escrituras, sino empieza por sembrar la duda bajo otro espíritu. Segunda Pedro 3, 17 y 18 nos dice, así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza arrastrados por el error de los libertinos. Así lo traducen, los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. La ignorancia es la ignorancia, además de ser atrevida, es el peor fundamento para argumentar. Dice, conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, dice la palabra, error de los libertinos. Ante estos libertinos, ya la serpiente, ya de hace tiempo, ha sembrado su huevo, lo ha empollado y ha fructificado. Ha rebrotado el huevo del engaño, de la mentira y de darle la mayor importancia, el predominio y el poder de decisión a las pasiones de la carne. En el griego nos dice, esta franja de errores de los libertinos nos dice, proginoscontes, filaceste, ginametón, atesmón plané, sinapachentes, epesete, tou idiota, estiromou, que dice, sabiendo de antemano, guárdate, protégete, a fin de que ninguno de los libertinos, o sin ley también lo traducen, los lleven a ustedes al error, al plané. Libertinos es el Strong 113, atesmos, que significa colocar en su lugar propiamente, no es no estar en el orden aceptable, eso es un libertino, es estar fuera del lugar, es sacarte del lugar apropiado, del lugar que sí corresponde. Se traducen también como atesmos, que son abominables, malvados, ilegales, aquel que rompe las restricciones de la ley y satisface sus propias concupiscencias. En pocas palabras, son los mismos, y los libertinos se pueden traducir como apóstatas, criminales. Son tan libertinos que pretenden incluso reescribir las escrituras para que su libertinaje sea aceptado por las mayorías y aceptados incluso a niveles eclesiales, a niveles religiosos. Luigi nos regala 2 Timoteo 4, 1 al 5. Sí, dice, requiérate solamente en presencia de Elohim
y de Yehoshua el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, en su aparición en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Miren que aquí nos dice, las personas arrastradas por sus propias concupiscencias incluso llegarán a apartarse de la verdad, apostasía, y serán extraviados hacia las fábulas, hacia las historietas que simplemente les van a alimentar su propia inmoralidad. Ahora, pero miren lo que está pasando acá. Dice que llegará el momento en el cual ni siquiera soportarán la sana doctrina. Las personas simplemente se entregarán a aquellos falsos apóstoles, falsos maestros, incluso se hacen llamar ángeles, ¿sí? Que simplemente son falsos cristos o anticristos que son guiados por un espíritu de engaño, pero arrastrados por sus propias concupiscencias. Entonces, no está hablando de una transformación, sino de una seducción. Ya el lazo está puesto, y está puesto ¿por qué? Porque la carne es la que está gobernando las decisiones del ser humano. La palabra que utiliza allí cuando dice conforme a sus propias concupiscencias, es la palabra idias epitimias, que son concupiscencias. Epitimias, que es el Strong 1939, que significa por sus propios deseos, sus propias concupiscencias, sus propios anhelos, sus propias pasiones, lujurias. Epi, significa que se centra en algo, cuyo centro, su enfoque es una sola cosa. Y la palabra timos, que significa deseos apasionados. O sea, el único centro de evaluación, de fundamento, de decisión, es sus propias pasiones, sus propios deseos. Es el impulso o deseo o la sumisión a los deseos carnales. Es decidir bajo la influencia impulsiva, la cual puede ser o positiva o negativa, pero que corresponden a los impulsos de la carne. Es el anhelo especialmente por lo que está prohibido, desde la lujuria. Su fundamento es la lujuria. La palabra es epitumeo, la raíz, que significa codiciar, desear, anhelar con lujuria. Es desear apasionadamente algo o demostrar pasión centrada en los deseos de la carne. Es tener la manifestación de aquello que anhelas en cada momento de tu conducta. Entonces, esto viene alimentado por los pseudoapóstoles que realmente no son ni siquiera unos líderes que tengan como fundamento el estudio y la obediencia a las escrituras, sino de sus propias pasiones, de sus propios deseos carnales. Realmente son depredadores que se presentan como mansas palomas, como siervos y como corderos del Señor, y simplemente que quieren recibir el trato de príncipes elegidos y de ungidos. Su deseo carnal, su objetivo principal es el dinero, comodidades, recibir tratos de soberanos con 1000 siervos. La prepotencia es alimentada por aquellos que deben rendirles tributo y mostrarse sumisos a todos sus deseos. Tengan en cuenta una cosa, si yo llamo siervo a alguien y ese siervo me exige que le sirva, entonces él dejó de ser siervo, porque ahora se convierte en el destinatario de mi servicio. Entonces no puede ser siervo. ¿Cómo puedes seguir llamando siervo a alguien que está exigiéndote servicio? ¿Y cómo puedes llamarlo imitador de Cristo cuando el mismo Señor, cuando lavó los pies, que dijo? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. El Mesías lavó los pies de sus discípulos, no fue al contrario. Entonces, ¿por qué esperan rendición absoluta de aquellos y una sumisión sin ningún tipo de
delimitante de aquellos a quienes ellos han venido a servir. ¿Por qué te tienen que exigir rendición cuando todos debemos estar rendidos a un mismo Mesías, a un mismo Señor? ¿Por qué la panza de ellos tiene que estar llena? Con fundamento en el hambre de quienes dicen ellos servir. Entonces, ya no son siervos. Lore, ¿nos regalas, por favor, primera de Juan 2, 15 al 17? Yo lo tenía listo, pero tengo que venir aquí a quitar el mute. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Perdóname. Ya. Allí nos está diciendo que el mundo que nosotros creemos que está afuera, realmente está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no soy terreno apto para que el mundo me seduzca, porque no soy terreno que esté apto para que crezca esa semilla, pues simplemente esa semilla no va a prosperar en mí. Pero ¿qué pasa si el terreno, lo que soy yo, realmente es un terreno abonado, apto, con el pH perfecto para que crezca esa semilla? Por eso viene el engaño. Si una persona, hay personas que se quedan, ay, es que me estafaron. Y la mayoría de las veces el estafador, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuál es el gancho? ¿De dónde se agarra? ¿De dónde encuentra el fundamento? En la propia avaricia de aquel que luego se queja de que fue engañado, de que fue estafado. En la mayoría de los casos las personas aceptan conductas y tratamientos y reglas y elementos ilegales. Mauri, te quedaste sin audio. Quedamos en que la mayoría de la gente. Sí, entonces la mayoría de la gente simplemente cae en un engaño. Decidieron engañar a sí mismos y abrieron las puertas a que otros los engañaran. Pero lo mismo pasa cuando se trata de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ángeles, ¿sí? Simplemente se dedican y estructuran su discurso dentro de un materialismo, les muestran los grandes brillos de la vida, de éxito económico, de prosperidad, y un pueblo que realmente no conoce las escrituras a deslumbrar la riqueza, la moda, la buena vida. Todo eso empieza a seducir a la persona y se olvida de la verdadera esencia de la palabra. Se olvidan que el Señor se mostró humilde. Si el Señor mismo lo dice, si Él quisiera, pedía legiones de ángeles que le sirvieran. Y lo que nos enseñó fue humildad. Falsos siervos que toman los diezmos de las personas, que suman ofrenda tras ofrenda y se inventan más y más motivos para la ofrenda, el pacto, que hay que sembrar antes de cosechar. Tuercen la doctrina, tuercen la palabra. Incluso llegan a acceder sexualmente a sus disque ovejitas, a las que vienen a servir, hacen uso de la carne de estas y convencen a un pueblo de tal manera que incluso llegan a hacerles creer que con eso están sirviendo al mismo Mesías. Familias que entregan a sus hijas adolescentes a aquel ángel, a aquel apóstol, a aquel siervo, y lo llaman a eso bendición. Supuestos siervos que deberían estar más bien en una cárcel, detenidos, condenados de por vida. Exigen tratamiento de príncipes. Exigen y se disimulan diciendo que es que en el reino del cielo eso todo es en oro, mar de cristal, y entonces ellos tienen derecho a recibir eso aquí en la tierra
mientras los demás pueden mirar al techo de su casa y ver cómo las goteras invaden cada vez que llueve. Pueden mirar a su alacena y ver que escasamente hay para sobrevivir un desayuno, pero no un almuerzo, no el almuerzo que le sigue. Estos se hacen llamar humildes siervos y andan en avión privado. Le venden a la gente la idea de que supuestamente el Mesías se ha tardado porque la gente no está diezmando como debe ser. No está entregando el 30% de sus humildes ingresos para que el humilde siervo pueda tener muchos carros de alta gama en su garaje. Pueda vivir en hoteles 5 estrellas, 7 estrellas, incluso en algunas ciudades. Puedan decorar toda su vivienda con lo más suntuoso posible, porque hay que acostumbrarnos al reino de los cielos. Y realmente lo único que están haciendo con ello es acostumbrándose a sus propios excesos, sus propias lujurias, alimentando su propia ambición a costa de pobres ovejas. Tan corrompidos son y manipuladores que pese a ser descubiertos en su pecado, convencen a la gente para que diga, no, eso es engaño, es Satanás. Es que el pobrecito es un santo, él no puede cometer pecado. Hay que seguirlo adorando y sirviendo. No miran a las escrituras, el pueblo no mira las escrituras, sino que mira el discurso de ese engañador, que viene manipulado y que viene alimentado y que puede transmitirle a otros ese mismo espíritu de engaño que lo ha engañado a sí mismo. El engaño de la carne, de las mentiras, de las tinieblas. Realmente son líderes no de la luz, sino de la oscuridad. Maestros espirituales que no creen en el poder de la palabra, sino que manipulan las escrituras a su favor. No creen en la santidad, aun cuando hablen de santidad. Y ellos simplemente trasquilan a la oveja, se alimentan de su carne y la extorsionan. Porque esa extorsión cuando le dicen a una persona es que si usted no asiste a esta iglesia o no hace esto o aquello, simplemente se va a ir al infierno. Fuego es lo que le espera. No le hablan de arrepentimiento, no le hablan de amor, no le hablan de las escrituras, no le hablan de cómo romper esa cadena de pecado. El libreto lo tienen bien claritico. Hay que hablar a la gente de materialismo, de humanismo. Vivan en su propia carnalidad, pero a esto le llamamos vida espiritual. Le enseñan a las personas que ellos son los intocables. Ellos iban a ir al cielo segurito, segurito. Y aquel que no lo siga, segurito, segurito, se va a ir al infierno. Desafortunadamente, incluso llegan al punto de consumo, de invitar a la gente al consumo de alucinógenos, métodos de excitación emocional a través de la música, por ejemplo. Fingen y quebrantan su voz con tal de impresionar al público para que la persona viva falsamente una experiencia espiritual. Luigi, ¿nos regalas, por favor, 2 Corintios 11, 12 al 15? Sí, dame un minuto. Segunda a los Corintios 11, 12, 15. Dice, pero lo que hago, lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos y fraudulentos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. El fin de los cuales será conforme a sus obras, no conforme a su discurso, no conforme a la mentira de su doctrina. Dice que estos falsos profetas, falsos obreros, se disfrazan como apóstoles del ungido, pero realmente son simplemente esclavos de las tinieblas. Es que incluso la tabla de medida es el Mesías, es Cristo. ¿Por qué no miramos a esa persona? Porque es una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros, sometido a pasiones también. ¿Por qué no lo miramos desde las Escrituras? Y si es un verdadero siervo, debe aceptar la reprensión de las Escrituras. Así de sencillo. Pero aquí lo dice, Satanás mismo y sus siervos se disfrazan como ángel de luz. Los demonios se disfrazan como siervos del Mesías, como siervos de la luz.
pero es un mero disfraz. Pero yo les digo, vayamos a lo fundamental, a su conducta, a su forma de vida, y miremos si realmente son imitadores del Mesías. Si no lo son, simplemente se llaman obreros fraudulentos, y no solamente hay que reprenderlos, sino que hay que alejarse de ese tipo de personas. Martica, ¿nos regalas por favor Colosenses 3, 1 al 5? Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseos malos y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Así en audio. Es clarísimo que allí el Señor está diciendo, la avaricia es idolatría, es amor al dinero. Recordemos que el Señor nos dice, ustedes tienen que pensar que no se puede servir a dos señores, porque o amar al uno y odiar al otro, rendirá servicio, será esclavo del uno o será rebelde al otro. Y luego dice, no pueden servir a Moloch y a Elohim. O sea, no pueden servir al dinero, al Dios del dinero. No pueden dejarse inclinar sus corazones. Pero mire que allí está descrito claramente los dos, el trigo o la cizaña. Trigo apunta a lo celestial. Cizaña apunta a lo terrenal. Ese que apunta a lo terrenal, como lo establecimos en un principio, es el que es el que realmente se deja engañar, seducir y es atraído por los falsos líderes, los pseudoapóstoles, los falsos profetas, los engañosos maestros, los apóstatas que arrastran a un gran número de seguidores. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que estamos en el tiempo en el cual la gente tiene comezón de oír y por eso se apartan tras las fábulas. Lore, ¿nos regalas por favor 2 Corintios 11, 19 al 21? Segunda de Corintios 11, 12 al 11, 21, 22. 19 al 21. Ok. Porque de buena gana toleráis a los necios, sino vosotros cuerdos. ¿Por qué soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea? Para vergüenza mía, digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otros se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Amén. Establece allí el mismo Pablo, mire la palabra que dice, siendo vosotros cuerdos. En pocas palabras, solamente un loco, un tonto, una persona sin el más mínimo raciocinio puede consentir, soportar que alguno lo esclavice. Pero la gente lo hace pensando que está cumpliendo con su religiosidad y su principio espiritual. Solamente un tonto o un loco deja que otro lo explote. Y estamos hablando allí desde el punto de vista de la iglesia, estamos viendo desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde cualquier punto de vista. Solamente un loco, un tonto, perdóname la palabra, un idiota, puede dejar que otro se aproveche de él y ser consciente y premiar a aquel que está sacando provecho de él y verlo como un ídolo superior. Solamente un idiota puede permitir que uno que se hace llamar siervo o líder tenga altivez y le trate como una basura y lo ofenda y piense que con eso está siendo bendecido. Solamente una persona idiota, falta de cordura, falta de inteligencia, puede permitir que otro lo abofetee, se aproveche de su carne, se usufructe de aquel a quien dice viene a servir e incluso llegue al punto de abusar sexualmente de las personas que van a su iglesia, a su congregación, que se someten a su doctrina.
Solamente un idiota puede decir que eso es una bendición. Despierte todo aquel que está sometido a un falso profeta. Realmente lo único que está haciendo es participando de la apostasía. Está encaminado a la rebeldía de las Escrituras. ¿Por qué no comparar más bien, o no compararse con la descripción y el modelo que nos deja el mismo Pablo? Pablo en 2 Corintios 6, 1 al 13 dice, así pues, nosotros, él nos excluye, no dice vosotros, nosotros, como colaboradores, os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Elohim, la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Luego él dice, ¿por qué lo está diciendo sobre nosotros? Dice, no dando en nada ocasión de tropiezo. Él como líder lo está diciendo. El líder no puede dar ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Él dice, esa es mi carta de presentación, es la carta de presentación de un verdadero siervo. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, no en tratamiento de príncipes que deben tener doradas las uñas y cuidado se untan de tierra, porque no, el siervo vino para ser servido. Dice, en desvelos, en días sin comer. Oh, pero ¿cuántos manjares exigen? Luego dice, en pureza, en conocimiento, dicen cualquier bobada, balbucean cualquier cosa y la gente los aplaude, dicen que eso viene del Señor. En longanimidad, en bondad, en palabra de verdad, en poder de Dios mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa, por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida. No, estos quieren estar llenos siempre para que los vean como muy llenos de vida, siendo que tienen que ser vistos como moribundos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. La satisfacción del siervo no está en que él se enriquezca, sino en que el otro le vaya bien, aplicando los principios y doctrinas de la palabra. Dice, no, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, porque todo está a disposición del espiritual. No estáis estrechos en nosotros, sino que la estrechez está en vosotros. Correspóndennos, pues, con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros, como a hijos os los digo. Luigi, nos regala Romanos 16, 17 al 20, por favor. Sí, Romanos. 16, 17 al 20, para finalizar. A ver. Dice, os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis. Y apartados de ellos, porque los tales no sirven al Mesías nuestro Señor, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuo para lo malo. Y el Elohim de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, sea con todos vosotros. Amén. Simple, breve. Dice, apártense de los tales que corrompen la doctrina. Salgan de aquellos que les quieren dominar y que simplemente les ven a ustedes como una fuente de su riqueza. Salgan, aléjense de aquellos que solamente no sirven al Mesías, sino que sirven a su propio vientre, que con palabras suaves,
arrastran a aquellos que ya están espiritualmente dormidos. Despertemos. Si alguna vez dijimos, salgamos de las ciudades y vayamos al campo, con mayor urgencia les digo, apártense de estos apóstatas, porque ustedes mismos son apóstatas porque son frutos de apostasía de un apóstata. Entonces la invitación del Señor es, recordemos, que en breves el Señor aplastará bajo nuestros pies a Satán, al engaño. Y con él aplastará bajo nuestros pies, a aquellos que se han dejado arrastrar y que han inclinado sus cabezas y sirven a la apostasía. La química de la apostasía es bien sencilla. La fuente es un espíritu. El medio es un lujurioso, apasionado, un servidor de su propia carne, que realmente es simplemente un iluso más. Y las víctimas, que ya no son tan víctimas, son aquellos que, engañados por su propia carne, se dejan seducir, son arrastrados por aquellos. A estos el Señor dice, repréndelos y no solamente repréndelos, apártate de ellos, sepárate de ellos. Llámese una doctrina, llámese una iglesia, llámese un predicador, llámese como se llame. Simplemente si hay apostasía, el Señor nos dice, apártense de ellos. No hay intermedios. No hay manera de vivir en apostasía y al mismo tiempo agradar al Señor. No hay manera de vivir fuera de la apostasía si no conocemos las Escrituras. En muchas ocasiones hay personas que creen que están fuera, están muy libres y realmente lo único que son es esclavos de aquella trampa que ya les tendió ese espíritu que dice la palabra del Señor, que ya viene engañando a aquellos que sirven al pecado. Shalom, mis hermanos. Shalom. Shalom, hermanos, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.